A buscar nuestras Biblias, y en vista que tenemos algunos invitados que no han traído Biblia y algunos antiguos que tampoco traen Biblia, entonces le he pedido que pongan la pantalla. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Estoy tan gozoso. Los niños también pueden salir, hasta los de 10 años, todos los niños. No tenga preocupación, aún los de pecho pueden salir porque hay una sala cuna. No se preocupe, envíelo nomás. No tenga preocupación la mamá. Aquí hay un niñito, hay un bebecito que pueden llevarlo. No se preocupen, ahí tienen todo entretenimiento. Exacto, qué lindo. No, y si no, acompáñale la mamita. Acompáñale la mami un momentito hasta allá y después puede regresar. Sí, tiene toda la razón de llorar. Amén. Exacto, qué bueno. Qué bueno. Los demás hermanos sí pueden venir más acá. Yo sé que le están acolitando al hermano Daniel, ¿no? Pero vengan nomás un poco más adelante, por favor. Qué bueno verle Danielito ya aquí en la iglesia nuevamente. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, puestos todos de pie, vamos a leer estos 3 versículos. Permítame leer. Usted siga con la vista la lectura. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Dice la palabra en esta porción de la Biblia, Primera de Pedro 2, del 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Hermanos, la meditación de esta noche es 4 señales de un cristiano que no ha madurado. Permítame orar, incline su cabeza. Señor mi Dios, te doy gracias en esta noche por tu preciosa palabra. Gracias porque nos instruye. Gracias, Señor, porque es tan buena para nuestra edificación, para tomar las correctas decisiones, conductas en esta vida, y sobre todo para con nuestro testimonio honrar y glorificar tu santo nombre. Bendice, Señor, este tiempo de predicación. Quita de en medio al predicador inútil. Que tu persona y tu palabra sean las que en esta noche tu pueblo las exalte, las glorifique, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Saben que estoy muy gozoso. Definitivamente Dios me creó para la obra. De mañana estuvimos en Ceballos. Me siento tan feliz de estar en nuestras obras. Ya les veo con mejor ánimo. Siempre es una crisis cuando sale el pastor, pero bueno, les veo ahora con mejor ánimo. La semana pasada les vi un poco desanimados, me imagino con muchas dudas, muchos temores, pero hoy les vi ya con mejor ánimo a los hermanos de Ceballos, y sigan orando igual porque la obra allá sigan creciendo. 4 señales de un cristiano que no ha madurado. Hermanos, aquí en esta porción de la Biblia dice: desechando pues toda malicia. Cuando usted escucha la palabra desechable, es algo que tiene que tirarse a la basura, algo que no sirve, ¿no? Algo que a lo mejor le sirvió por un momento, pero después ya es innecesario. Y hay cosas que ni siquiera deberíamos usarlas, sino de plano desecharlas, ¿no? Y aquí dice: desechando toda malicia, toda maldad, esa manera mala de pensar, siempre pensando mal de las personas, buscando los defectos y nunca las virtudes, todo engaño. Ya dejemos de engañar, dejemos de mentir. Toda hipocresía, esa doble cara que a veces tenemos con las personas que nos agradan y con las que no nos agradan. Una doble vida, con un pie en la iglesia, con otro pie en el mundo. Envidias, hermanos, en esa competencia desleal de querer lo que el otro tiene o ser mejor, aunque no podamos. Y todas las detracciones, todas aquellas cosas que hacen daño a las otras personas. Más bien dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermanos, los niños apenas nacen, por instinto, lo primero que buscan es el seno de la madre. Y lloran, hermanos, cuando tienen hambre y usted tiene que darle biberón o seno. Hermanos, es una desesperación. Y no se callan.
De esa manera nos pide, esa es la figura, que cada cristiano desee como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios. Hermanos, usted no anhele la predicación del pastor fulano de tal, no anhele, hermanos, estar en X iglesia, no, hermanos, lo que debe anhelar es la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Esto lo tiene a disposición todos los días, a cada momento, segundo a segundo, minuto a minuto. La predicación, el culto tenemos unas pocas veces en la semana, pero esto tiene a la disposición todos los días. Puede alimentarse de la palabra de Dios, es lo que nos dice. La leche espiritual no adulterada, porque hermanos, yo puedo engañarles en la predicación. Y muchas iglesias lo que tienen son pastores carismáticos que no usan la Biblia, hermanos, que impresionan a la gente, seducen a la gente, les llevan a histeria colectiva, pero nunca están predicando la palabra de Dios. No hay verdad. Y cuando se predica la verdad es cuando uno queda en shock, hermanos, porque sabe que lo que por mucho tiempo le han enseñado, le ha predicado, ha sido una mentira. Mire, la gente puede ser religiosa en una iglesia, ir todos los domingos y puntualmente, pero si no se lee la palabra, lamentablemente nunca va a poder madurar. Por eso, hermano, usted ha visto domingo tras domingo, traiga la Biblia, no es el celular no, es la Biblia, hermanos. Celular use cuando esté fuera de la iglesia, en lugares donde no necesita la reverencia como es la iglesia. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Tenemos que crecer, porque si no crecemos nos quedamos enanos espirituales, bebés espirituales. Y se crece para, hermanos, valorar la salvación que Cristo Jesús, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros para ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación de nuestra alma en el infierno. Porque la Biblia dice clara, ¿no? Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso dice Juan capítulo 3, el versículo 17. Para eso vino el Señor, a buscar y salvar lo que se había o lo que estaba perdido. Para eso vino. Y cuando uno lee la palabra de Dios, hermanos, entiende el plan divino maravilloso que el Señor tenía desde antes de la creación para la humanidad, porque sabía que la humanidad iba a caer. Hermanos, en el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si usted realmente ama al Señor, si usted gusta de las cosas del Señor, la bondad, la generosidad del Señor, el amor del Señor, usted va a buscar al Señor en la palabra de Dios, si no, no lo va a hacer. Hermanos, de mañana hablé una predicación sobre el infierno y viendo cómo el rico estaba en ese lugar de tormento, atormentado en esa llama, y el rico tuvo en vida todo, pero cuando estaba en el infierno, hermano, rogaba por una gota de agua. Qué tremendo, ¿no? En cambio el pobre, ¿no? Porque por pobre se fue al cielo. Hermanos, en cambio fue consolado, estaba ahí, hermanos, en el reino de Dios. ¿Me entiende? Para algunos, leer la palabra es un tormento. Orar es un tormento. Venir a la iglesia es un tormento. Parece que estuvieran en llama de fuego, hermanos. Les sale humo a algunos con la predicación. No, hermanos, tiene que ser un lugar de gozo. Tiene que gustar la benignidad del Señor. Porque, hermanos, Dios permitió que existiera la iglesia, murió por su iglesia, por amor a la iglesia. Hermanos, y la gente desde el principio se reunió en lugares. Hermanos, cuando vemos en la Biblia, la iglesia se reunía, la iglesia que somos nosotros, no es del edificio, se reunía en las casas, a veces en las sinagogas y en el mismo templo. Y lógicamente ha pasado el tiempo, ahora tenemos que construir edificios para congregarnos, porque no podemos hacerlo en la calle. Este grupo de personas no alcanzaría en mi casa, en su departamento. Y más del culto de la mañana, que son como 400, ¿en dónde alcanzan? Hermanos, los tiempos han cambiado, pero todo es para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, la Biblia dice que cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y nos hace nuevas criaturas. Nacemos de nuevo, somos recién nacidos espiritualmente en la fe. Eso es lo que somos nuevas criaturas. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo si quieren ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace, hermanos? Aceptando a Cristo. Porque la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos
de Dios. Ahí es cuando se nace de nuevo, pero no se conforme con nacer. Yo no veo que ninguna mamá trajo un bebé al mundo para dejarle en la maternidad. No, o solo en una cuna o en la calle, no. Le cuida, le alimenta, tiene un trato tremendo hasta cuando crezca y puede defenderse solo. Mire, y los niños siguen creciendo hasta cuando tengan uso de razón, un pensamiento lógico. Hermanos, hasta cuando aprendan a caminar. Hay que ayudarles en todo, hermanos. Hay que ayudarles a caminar, hay que cambiarles de pañal. Se hacen pipí, se hacen popó. Cuando empieza a caminar se caen, hermanos, unas caídas. A veces pasan cosas terribles. Cuando empiezan a hablar hay que enseñarles a hablar bien. Enseñarles buenos modales, buenos hábitos, buenas costumbres. Hermanos, lo mismo pasa en la vida espiritual. Pero ¿dónde está la instrucción? Está en la palabra de Dios, en este precioso manual. En este precioso manual. A mí me gusta cuando alguna persona, hermana, va a dar a luz, comprarle un libro que se llama Entrenando a un niño. ¿Cómo agradecen las hermanas? Porque saben cómo tratar a los bebés desde cuando nacen. Igual es la palabra de Dios. Somos niños espirituales. Y como de recién nacido necesitamos cuidado del alimento básico, la leche espiritual no adulterada. No adulterada. ¿Qué es una leche adulterada? Ya le pusieron agua, ¿no es cierto? Ya le pusieron otros ingredientes, hace daño al estómago, no es alimento, es tóxico. Esto no, hermanos. Puede que la predicación de algún pastor o X líder religioso esté adulterada. Por eso tiene que comparar con la palabra de Dios para ver si es correcto. Una persona madura, hermanos, apenas escucha una predicación, sabe que está mal. Yo, hermanos, a veces estoy trabajando, haciendo labores manuales y prendo la televisión. De vez en cuando le pongo en Asoma Misión y al rato, hermanos, tengo que apagar porque no está centrado en la palabra de Dios. Y peor todavía, hay un canal que se llama Enlace que, eso es tremendo, hermanos. Yo estoy escuchando por un momento y le apago porque no está centrado en la palabra de Dios. O cualquier predicador que no esté centrado en la palabra de Dios, yo tengo que hacer de lado. ¿Por qué? Porque ya aprendí a alimentarme de la palabra de Dios. Hermanos, cuando vamos creciendo, tenemos que leer la palabra de Dios de tal manera que seamos fuertes, seamos sanos, hasta cuando podamos caminar, desenvolvernos, valernos por nosotros mismos. Tenemos que seguir madurando. Jamás debemos dejar de alimentarnos. Y alimento sólido, como dice, nutritivo, que es la palabra de Dios. Yo le regalé a mi mamá una Biblia. Dije, mamita, lea la Biblia. Como ya casi no puede caminar, tiene mucho tiempo para hacerlo. Y hoy le regalé el devocional para que empiece el 1 de enero. Dice, gracias, mijo, que me diste, porque ya acabé de leer la Biblia. Le dije, mami, pero es que tiene que tenerla siempre. No se conforme que leyó una sola vez. Lea todos los días, las veces que sean necesarias. Porque cada vez que leemos la Biblia encontramos algo nuevo en la palabra de Dios, hermanos. El problema de la inmadurez de los cristianos es que no nos gusta alimentarnos. Solamente nos formamos con el alimento básico, elemental, que es la leche espiritual. Hermanos, solamente venimos al servicio de vez en cuando, no leemos la palabra todos los días. Hermanos, usted come todos los días y comemos 3 comidas. No solamente come el domingo, hermanos, o de vez en cuando. Igual es con las cosas de Dios. Tenemos que alimentarnos todos los días, por lo menos un devocional de 15 minutos diarios, que sí tenemos ese tiempo, hermanos. A veces, mire, solamente mirando la televisión, el informativo de 30 minutos, en 7 días son 210 minutos. Y en 210 minutos, ¿cuántas horas vienen siendo más o menos? Como 3 horas y pico, hermanos. En 3 horas yo leo bastante la Biblia. Por lo tanto, no hay pretexto, es que no tengo tiempo. No, hermanos, sí hay tiempo. Nada más tenemos que darle el lugar, hermanos. Con el solo saber que somos salvos, que somos hijos de Dios, no vamos a progresar, hermanos. Vamos a crecer desnutridos. Y mire, cuando una persona no está alimentada, ¿qué pasa? Cuando está con anemia, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le dice el médico? ¿Qué es lo que primero le afecta? Las defensas son bajas y le ataca toda enfermedad. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que le va llevando todo viento de doctrina. Y en la primera prueba usted se va otra vez al mundo, porque sus defensas espirituales son bajas.
Así es que por favor tenemos que estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no maduramos? Es por un tremendo desconocimiento de la palabra de Dios. Por favor, vaya a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, por favor, el verso 11. Primera de Corintios 13, 11. Amén. Si no está acá. 13, 11, no 3, 11, 13, 11. Primera de Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era niño, ahí le veo a Guillermito. Guillermito no habla todavía. Solamente balbucea, ¿sí o no? Él no habla. ¿Qué dice aquí? Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Ha visto cómo hablan los niños? Y nosotros somos los culpables. Porque también les hablamos de una manera de pongo la cochita acá. No, hermanos, háblele para que sea lo más pronto maduro. Yo sé que por naturaleza no pueden hablar claro. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, no dice jugaba, juzgaba como niño. Así somos los niños. Igual en la vida espiritual, algunos parecen niños espirituales. No pueden hablar bien la palabra de Dios, no piensan, no tienen el pensamiento de Dios. Juzgan las cosas como niños, parecen bebés, solo enojando, solo criticando, viendo errores, viendo defectos, por la mínima. No, hermanos, ¿ha visto que un niño es caprichoso y es egoísta? Mío, mío, todo mío. Pero cuando somos maduros, ya no es mío, es de ellos. Estamos para servir. Mas cuando ya fui hombre, cuando fui maduro, cuando conocí más de la palabra, dejé lo que era de niño. Dejé de llorar por cualquier cosa. Dejé el biberón, dejé el pañal. Aprendí a caminar, a hablar, a defenderme solo. Hermanos, esta es la comparación entre una persona que crece, que nace, que crece, se desarrolla con la vida espiritual. Es casi parecido. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hermanos, ¿cuál es el que participa de la leche? El que viene solamente al servicio, sin la Biblia, de vez en cuando, no está en escuela dominical, hay capacitaciones en esta iglesia, nunca está, hay retiro de varones, campamentos, nunca está. Hermanos, y solamente se conforma, hermanos, y aunque no lo crees, por tradición. Es una costumbre ya de cientos de años que viene a estar pegado en los genes. Porque desde chiquito nos decían, vaya el domingo a la iglesia para que se acuerde de Dios, para que busque a Dios. No, tenían que enseñarnos a buscarle todos los días en oración, lectura, Biblia y obediencia. Pero no lo hicieron. Hermanos, debemos dejar esa mala costumbre y no debemos conformarnos con la leche, porque si no nos quedamos inexpertos en la palabra de justicia, porque somos niños. Hermanos, ¿qué sentirá Dios, nuestro Padre Celestial, a ver a su pueblo actuando como niños? ¿Qué sentirá nuestro Dios, hermanos, al ver a los hijos aquí en la tierra actuando como niños, sin madurez, con actitudes infantiles, después de haber pasado ya muchos años por la iglesia? El hermano Carlito decía, gracias a Dios estamos 8 años. Pero terrible sería que sigan siendo los mismos que hace 8 años, ¿no es cierto? Se entiende que mientras más tiempo estamos en las cosas de Dios, debemos haber madurado y conocido más de Él. Y nuestras actitudes deben ser maduras, como dice la Escritura. ¿Qué sentirá Dios al ver que el mundo se va al infierno por la inmadurez e irresponsabilidad de sus hijos? Al ver, hermanos, el mal testimonio de los hijos de Dios, y viendo ese mal testimonio, la gente no cree en Dios y más bien se lanza al mundo y se va al infierno. ¿Qué sentirá Dios? Dios quiere que maduremos, que compartamos su palabra, que demos buen testimonio. Yo les he dicho, hermanos, la gente le es difícil en la Biblia. Nosotros tenemos que ser Biblias abiertas con nuestro testimonio. Están viendo nuestras actitudes, y cuando ven nuestras malas actitudes, nuestra manera infantil, la gente desecha a Dios. Es un hecho. Hermanos, es normal que un niño sea ignorante.
Y por eso se le envía, hermanos, al jardín de infantes o al inicial, como se llama ahora, a la escuela, después de la secundaria, al colegio, y después por último estudios superiores que ahora ya casi no sirven. Tiene que seguir una maestría, un doctorado, un PhD, muchas especializaciones. ¿Para qué? Para que sean maduros, para que puedan ser eficaces. Pero no es normal ver a un adulto, no es normal, o rara vez, salvo honrosas excepciones, que sea analfabeto. Y ya ahora creo que no hay analfabetismo. Mire, aquí yo estoy dando consejería a una pareja. Yo no pensaba, él es adulto, es un tremendo hábil artesano. Y me topo que cuando leo la Biblia no sabe leer. De los cientos que vienen acá, hay uno que no sabe leer. Le he dicho, hermano, todavía es joven, nunca es tarde, tiene que aprender a leer. La esposa le da leyendo la Biblia. Son honrosas excepciones. Pero nosotros estamos años aquí, sí sabemos a leer, no somos analfabetos espirituales. Por favor, qué triste es ver a una persona que no sabe leer. Es normal que un niño sea ignorante, pero no pues un adulto. Pero tristemente en la vida cristiana vemos gente de muchos años completamente desconociendo la palabra de Dios. Por eso es que no puede salir al frente y defender a su Dios con la palabra de Dios. Bueno, él se defiende solo, pero doctrinas que no puede usted responder. La palabra, por favor, ignorante, no es un insulto. Le ruego, no lo tome así. Implica pereza, negligencia, desconocimiento. Y por pereza y negligencia desconocemos las Escrituras y por ende a Dios. Es que el que no conoce la palabra de Dios no conoce a Dios. Por eso es que cuando no se conoce a través de la palabra Dios es ver para creer. Y vamos a cosas físicas para poder creer en Dios, lo cual no es real. Por favor. Por eso no hay seguridad de la salvación, no hay convicciones, no hay fortaleza, no hay firmeza. Como dice la Biblia, somos hojarasca que el viento se lleva por doquier. Pero qué importante, hermanos, es aprender desde temprano. Por eso traiga a sus hijos. A mí me sabe dar una tristeza. Tenemos un precioso culto en la mañana, un sabroso desayuno y la gente se dispara. ¿Por qué? No les niegue a sus hijos la oportunidad de conocer la Biblia. Por eso es que después para usted mismo van a ser un dolor de cabeza porque no tienen convicciones. No van a tomar decisiones correctas como adolescentes. Miren lo que está pasando, el denominador común de la juventud en cuestiones íntimas. Qué vergüenza, hermanos. Y públicas todavía. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Versículos muy conocidos por ustedes. 2 de Timoteo capítulo 3. Verso 14. Es lo que Pablo le dice al joven Timoteo. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cómo nuestros hijos van a ser constantes, perseverantes si no saben nada? Si cuando vienen acá, yo hermanos tengo que poner control en ciertos niños, entren, me paro en la puerta, entren, siéntense. Pero si vienen solamente acá a corretear, hermanos, es imposible. No, tenemos que traerles acá para que vayan a estudiar la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Estaba convencido, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, mire, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez Timoteo sabía las Escrituras. ¿Quién le enseñó? Su madre y su abuela. Su madre y su abuela. Qué responsabilidad. A veces los padres somos ausentes, mucho trabajo, pero la mamá tiene más tiempo para enseñarle la palabra de Dios. Y desde la niñez, no que espere los 18 años y él tome sus decisiones. A esa edad la decisión es del mundo, no es Dios. Desde niño se le enseña el temor y el amor a Dios. Por eso el verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Es útil, no es inútil. Para enseñar. ¿Para enseñar qué? A vivir de tal manera que le agrade a Dios. Para redarguir, ¿qué hace? La palabra redarguir es reprender. Nos reprende cuando estamos mal, nos hace ver el pecado, nos confronta.
para corregir. Cuando estamos andando mal nos ponen el puesto. Y para instruir en justicia, en la verdad, en rectitud. Para eso sirve la palabra, no para hacerle místico, ratón de iglesia, para hacerle un fanático, no. ¿Sabe que la palabra fanático es una persona que sigue algo sin conocer? Esto es fanático. Los fanáticos, no quiero insultar, los fanáticos del fútbol, pierda o no pierda, híjole, cómo defienden hasta con la vida a su equipo. Esto es fanático. Y en la vida cristiana no hay fanatismo, tiene que haber fe, convicción. ¿Y sabe qué? Ahí en el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea qué? ¿Cuál es el propósito de instruirnos en la palabra de Dios? Para que seamos ¿qué? Perfectos, maduros significa, maduros, enteramente preparados ¿para qué? Para buenas obras. ¿Sabe lo que son buenas obras? Significa buenas decisiones. Buenas decisiones. Tomar buenas actitudes, esas son buenas obras. Hacer bien las cosas. Comportarme de tal manera que sea una bendición para la gente. Eso significa buenas obras. Hacer las cosas que le agradan a Dios, las cosas bien. Esa es una persona madura. ¿De qué sirve que esté aquí por años si salgo afuera y mis buenas obras desdicen realmente que soy un hijo de Dios? Porque la única manera de hacerle callar a la gente, dice la Biblia, es por nuestras obras, por nuestra buena conducta. No hay otra manera. Usted no le hace callar dándole con esto en la cabeza o discutiendo por horas. No, Dios no quiere que hagamos eso. Son con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, hermanos. Hermanos, es una realidad trágica que nuestros niños saben más del hombre araña, de los vengadores. Les compramos juguetes, hermanos, ilusorios. No les enseñamos a orar. Desde pequeñitos yo no veo que estén coloreando un pasaje de la Biblia. Les enseñan a bailar, a cantar, a que sean admiradores de Justin, ¿cómo se llama este jovencito? Bieber, ¿no? Admiradores de un montón de gente perversa, modelos, pero menos de Cristo. No nos preocupamos de su vida espiritual. Hermanos, los adolescentes manejan a diestra y siniestra los celulares, manejan los juegos electrónicos que ahora ya están considerados como vicios, ¿no? Y adicciones. Ya están considerados, es una enfermedad. Ya es una enfermedad. Por ejemplo, un hombre que diga, pero si yo bebo una vez a la semana nomás, y es un alcohólico, eso es todo. Ya está enfermo. Personas que pasan horas al día en esto, ya es un vicio, son viciosos. Y dicen que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Discúlpeme. ¿Y qué hace un niño con un celular de alta tecnología? ¿Qué hace? Es que para que nos llamen cuando le vayan a robar. Si lo primero que le van a robar es el celular, por favor. Para que me llamen y me digan dónde está. Nunca le van a decir dónde están, porque están en malos lugares. Por favor, entienda. Estamos dañando a nuestra juventud. No tenemos un tiempo con nuestros hijos. Evalúa cuánto conocen sus hijos de la palabra de Dios. Están leyendo. Oh, Dios mío. Estamos tan ocupados en el trabajo, en los placeres de la vida, haciendo más cosas, que no tenemos tiempo para instruirles en los caminos de Dios a nuestros hijos. Por eso es que no hay conocimiento. Ahora, si usted no puede, para eso Dios hizo la iglesia. Y tampoco acá los trae. Mire que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11. El Señor Jesucristo, viendo la necesidad de su pueblo para crecer, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, ¿y qué dice ahí? Y maestros. Yo soy el culpable de que se duerman, hermanos. Tengo que despertarles de alguna manera.
y maestros. ¿Sabe que hay maestros de la Biblia aquí, hermanos? ¿Se acuerda usted de uno de los diáconos que fueron nombrados y que fue del camino de Damasco al desierto? ¿Se acuerdan de ese diácono? ¿Cómo es que se llamaba? ¿Ah? No, no era Esteban. ¿Cómo saben de la Biblia? Felipe. Era un diácono, un servidor de mesas. Se va al camino del desierto, se topa con un funcionario real etíope de la reina Candace. Venía de adorar de Jerusalén, tenían la escritura en sus manos, pero no sabía ni qué era. Y le dice Dios, acércate a él. Y Felipe se acerca y le dice, ¿sabes? ¿Entiendes lo que les dice? No. Si no hay quien me haga entender, no sé nada. Hace para el carro, se sube Felipe y el principal le dice, ¿de quién habla? ¿Del profeta o de otra persona? Y comenzando desde esa escritura, Felipe abrió la boca y le anunció que el evangelio. Le hizo entender. Necesitamos maestros. Hay personas que dicen, lea la Biblia, es que no entiendo. Venga a la iglesia, aquí hay maestros. Dios dio dones de maestros. ¿Para qué? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los que aceptaron a Cristo somos santos. La palabra santo es apartados para Dios. Ahora somos de Él. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. No es el ministerio de educación, de salud. Ministerio es para el servicio. Primero el servicio a Dios y después de unos a otros. Para perfeccionarnos, darnos madurez para obra de Dios. A eso significa. Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Necesitamos, tiene que edificarse. No puede quedarse un enano espiritual. Entiende, hermanos, por favor. Por eso ese ruego, y nuestra escuela dominical, hermanos, en estos años ha adquirido tanta madurez, tanta seriedad. Hay estudio bíblico para los párvulos, para los niños menores, para los mayores, adolescentes, jóvenes, adultos, parejas. Y no me diga, hermanos, que usted no puede, no tiene en esta iglesia recursos para crecer. Ve el verso 13. ¿Para qué, hermanos, puso maestros? Para perfeccionar. Ve el versículo 13. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano, ¿qué es la unidad de la fe? Que todos hablemos lo mismo. No es que acá no creen en el diezmo, aquí sí, aquí a medias. No es que aquí dicen que se pierde la salvación, acá que no. No, hermanos, tiene que haber unidad de la fe. Hermanos, porque el rato que la iglesia no crea lo mismo, estamos mal. Estamos mal, esto se va a dividir, se va a hacer pedazos. Todos deben tener el mismo sentir que tuvo el Señor. Y ahí vemos que es una iglesia madura. Para eso, hermanos, es que Dios puso maestros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Muy pocos conocen. Yo sí le conozco, es que tengo ahí una imagen. Eso no es conocer. Es conocer a través de la palabra de Dios. Al conocimiento del Hijo de Dios. Aquí dice, a un varón, ¿está leyendo? Varón perfecto. ¿Para qué, hermanos, nos sirve esto? Para conocer, nos prepara para servir. ¿Cuál es la meta, hermanos? Llegar a la madurez. A la madurez. Es la única manera, no hay otra. Y no importa que usted tenga 30, 20 años aquí, si no está en el conocimiento de la palabra, usted seguirá siendo un bebé espiritual. Y yo conozco iglesias en donde la junta directiva está formado por ancianos ignorantes. Es que aquí ya tengo 40 años en la iglesia y yo merezco ser el presidente. No, hermanos, nada. Nada si no conoce la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es así. Si no conoce, va a ser una piedra de tropiezo. Va a haber contenciones, va a haber peleas en la obra de Dios.
Dice aquí, verso 13, vuelvo a repetir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de edificación, de crecimiento, que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Por eso a mí, ¿cómo me molesta que diga la iglesia evangélica de Pincho? No somos evangélicos, queremos ser cristianos, parecernos todos a nuestro Señor Jesucristo. Que vean en cada persona, por la madurez, al Señor Jesucristo, no a un cristiano cualquiera, no a un religioso cualquiera, a un fanático que viene de vez en cuando. No, hermanos. Y empezando desde la casa. ¿Se acuerda usted de aquel endemoniado gadareno que tenía por legión demonios? ¿Cuántos demonios eran? Un hato de cerdos. ¿Cuánto era el hato de cerdos, hermanos? 2,000 cerdos, 2,000 demonios metidos. Y cuando el Señor le saca los demonios, hermanos, le ve la gente, los vecinos, sentado, vestido y en su cabal juicio, escuchándole a Jesús. Y este hombre, en gratitud, el que era endemoniado, terrible, hermanos, le dice: Señor, déjame seguirte. Le dice: no, mijito, anda primero a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. La madurez, hermanos, se muestra primero en la casa, no es afuera. Allí es donde comienzas, hermano. Ese varón maduro, perfecto, esa mujer perfecta, madura, que tiene la estatura del Señor Jesucristo, que quiere llegar, su meta es la plenitud de Cristo, es por el conocimiento de la palabra de Dios. No es cuánto te golpeas el pecho, no es cuánto oras, hermano, es cuánto conoces y eres dirigido por el Espíritu Santo. Y vea lo que dice el 14. Ya estoy terminando, me falta una hora más. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí se da cuenta? Niños fluctuantes. Yo tengo mi nieta, Anita Camila. Qué preciosa que es esa niña. Cuando recién nació, tenía unos pocos meses. Como no creció con nosotros, sino con otros abuelos, el abuelito Fausto, la abuelita Anita, tengo unos consuegros preciosos. Son un regalo de Dios. Y oro por ellos, hermanos, para que Dios les encamine a buscarle. Son unas lindas personas. Y cuando yo le iba donde mi nieta, decía: Anita, me miraba la cara y lloraba. Lloraba. Y para mí era, Dios mío, un dolor, ¿no? Ha pasado el tiempo y ahora cada vez que me ve me abraza, me besa. Le voy a visitar, ya salgo de la casa de mi hija y desde abajo me dice: abuelito, no me diste el beso. Tremendo. ¿Cómo los niños van cambiando? Y el otro día entra al almacén y le veo que entra y yo me arrodillo para quedarme a la altura de ella y me arrodillo y digo: mi hija no me dio ni la hora, hermanos. Directo se fue donde la abuela. ¿Será porque no me quiere? No, porque los niños son fluctuantes, porque no han madurado. Y así somos algunos. Días amamos al Señor, días enojados con el Señor, días contentos con los hermanos, días pero no queremos ver a los hermanos. No, hermanos, no debe ser así. Días con gozo, días desanimados. Niños fluctuantes. Un día creen una cosa, otra no. Días se comprometen: sí, voy a ser un siervo. Lo otro, están sirviendo al mundo después. No, aquí dice claramente en el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Es que, hermanos, andamos buscando iglesias con charlatanes, con gente que salta, que camina, que le produce histeria colectiva y todo es puro aplauso, tumbada, caída, y no le importa su vida espiritual. No, hermanos, no debe ser así. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, en vez de leer la Biblia, entonces me está pasando esto porque hay maldición. Entonces tengo que mandar dinero. Ya está engañado, hermanos. Ya le engañaron. ¿Y cuánto engaño hay ahora? Qué tremendo. Usted quisiera, ¿cómo no quisiera que yo sea de esos pastores que agarran la leva, visto? Y ¡guau! Todo el mundo se tumba y salen del culto súper espirituales. Hermano, ¿usted saldrá espiritual después de una caída? Yo creo que salen medio tontos de aquí, hermanos. Más si se golpea en la cabeza.
¿Y saben que ahora hay un nuevo don en esas iglesias? El don de recogedor. Recoger a todos los que se caigan para que no se golpeen mal. ¿Cómo es posible? Y cuando le invitamos a la iglesia de Pincho, no, dice, ustedes son unos locos. Venga, experimente, somos serios, somos reverentes, cantamos himnos, no, aquí no hacemos bachata, cumbia, reggaetón. No, por favor, adoramos al Señor. Qué bueno ese amén, gracias a Dios. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vea lo que dice el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Qué buena cosa. Que sea Cristo la persona que nos dirija. Por eso la Biblia dice otra vez más, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando se lee la Biblia, no es para buscar las promesas, a ver, casa, carro, fábrica, negocio, no encuentra, hermanos, no va a encontrar, nada de eso va a encontrar. Lo que va a encontrar es sabiduría, y va a encontrar aquí el carácter de Cristo para poder imitarle a Cristo. Amén, hermanos. Y ahí es cuando usted va a ser una persona madura. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. ¿Ya está acá? Dice, antes bien, antes de pensar en otras cosas materiales, mundanas, antes bien creced en la gracia. Y de paso suena como mandamiento porque el verbo está en imperativo. Creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso tenemos que hacer, porque para Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de andar perdiendo el tiempo en cosas mundanas, en cosas vanas, crezca. Deje de lado las cuestiones tecnológicas, crezca en el Señor. Hágalo. Es para nuestro bien. Entonces, ¿por qué no hemos madurado, hermanos? Porque desconocemos la palabra de Dios. No hemos crecido. No estamos a la estatura de Cristo. Y es por eso que ponemos la fe en el hombre. Donde más chévere está la iglesia, allá vamos. Es que mucha Biblia en esa iglesia. Y le exigen que lleve la Biblia. Agradezca al Señor, hermanos. Agradezca. Es la única manera de crecer. Por eso el Carlito decía de mañana, los dos Carlitos le dijeron ahora, Biblia, papel y lápiz. Y un amigo que tenía decía, y una buena actitud, porque con mala actitud nunca usted va a crecer espiritualmente. Si la iglesia en vez de ser una bendición es un lugar de tormento, nunca va a crecer, no lo va a hacer. Hermanos, ¿sabe por qué no crecemos? Porque la vida cristiana está llevada por sentimientos y emociones. Y es lo que ahora todas las iglesias hacen. Hermanos, pegale en el sentimiento, las emociones. Hermanos, ¿ha visto cómo cantamos los himnos de aquí? ¿Ah? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. ¿Ah? Pero vaya a una iglesia donde están las emociones. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento. No, pues hermano. O si no va a la otra, Señor y Dios. No, pues. ¿Qué pasó, hermano? No les gusta la reverencia. ¿Cuándo vamos a crecer así, hermanos? Yo les pido de favor, mire, por eso es que cuando vamos por las emociones y sentimientos, nunca vamos a madurar, hermanos.
Y dices que la iglesia de Pincho son muertos. Ahí no hay gozo, no hay el Espíritu, ¿saben decir? Eso es una herejía, hermanos. Esa es una herejía. ¿Cuántas veces les debo decir que esto se llama un lugar de adoración? No es de diversión, es de adoración. Eso, por favor, métase en la cabeza. Es de adoración al Señor. Por eso es que nos transformamos en carnales. Y salimos de aquí llenos del gozo del Señor. Eso se esfuma en menos de lo que canta un gallo. Si usted no conoce la palabra de Dios, eso no le da crecimiento espiritual, por favor. Una vez estuvimos en San José, en Costa Rica, en un culto, cómo la pastora tumbaba a la gente. Ahí se cayó un señor y se dio cuenta que los lentes le quedaron por acá así. Y de pronto se empezó a acomodar los lentes así. Yo digo, ¿ese señor salió más edificado? No, eso no edifica a nadie. ¿Salió más espiritual? No, tampoco. Es la palabra de Dios la que edifica. Por eso 1 Corintios 3, verso 1. Estas son conductas infantiles, hermano. Perdóneme, a la gente le tiene bebé espiritual manipulados. ¿Se ha dado cuenta cómo al bebé se le manipula? ¿Ah? A un maduro usted no le manipula. No lo hace. Por eso 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niña de Cristo. Hermano, esas iglesias son carnales, no son espirituales. Hermanos, bailan, hermanos. Yo he visto shows, las muchachas con pantalones, haciendo una coreografía y con movimientos de modelos y cosas. Hermanos, eso no es reverencia al Señor. E incluso tienen luces, hasta cámara de humo sale por ahí, hermanos. Aquí sale humo, pero por el pecado. ¿Por qué? Esas son señales de inmadurez, son niños en Cristo. Por eso dice, os di a beber leche. Lo que les dan es leche, hermanos. No les dan comida espiritual, entienda. Yo voy donde me dan de comer bien, hermanos. Amén. A mí, yo no voy donde me dan de comer mal. Y donde me atienden bien, despacio, mire, con reverencia, con respeto. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No entienden la palabra de Dios. Por eso andamos buscando emocionalismos. Por favor, hermano, es mi ruego, aprenda a crecer en las cosas de Dios. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres que no conocen a Dios. Esa es la característica de una persona madura. Salen de esas iglesias y siguen siendo carnales. Mire, escuche este mensaje, no es la Biblia, y sigue siendo carnal, las mismas peleas, los mismos problemas, y a pesar de que estás en esa iglesia o cualquiera, no hemos madurado. No hemos madurado. Oh, tremendos, hermanos. Otra de las cosas es el egoísmo. Hermanos, no tenemos un mismo sentir. Estamos en diferencias, la mínima cosa no les gusta. Mire lo que dice Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Dice la palabra, Filipenses 4: ruego a envidia y a resentida que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Oyeron eso? No dice eso. Y a Evodia y a Sinti, ¿qué dice? Que sean de un mismo sentir. ¿Por qué no somos de un mismo sentir? ¿Por qué andamos con peleas y envidias? Porque no hemos madurado. Miren, el día martes me acompañó mi amigo Carlitos Sánchez. Y bueno, de todo el día, hermanos, bueno, y tanto ajetreo, sentí que mi aliento no estaba bueno. Digo, Carlitos, sea bonito, desafando un chicle que hay por ahí. Metí el chicle y Carlitos también. Y a veces se me escapa, pues. Hermanos, y con el chicle subí a predicar.
Cuando de pronto veo que el Carlito se acerca, viene desde allá hacia mí con una servilleta y se acerca, yo no sabía para aquí, y me dice: pastor, bota el chicle. ¿Creen que yo me resentí? No, hermanos. No, gracias. Me hacen un favor. Me hacen ver mis errores. Yo no tengo por qué resentirme. Amén, hermanos. Pero alguien le dice algo: no debía haberme dicho de esta manera. ¿No? Y después de un rato le conté a la congregación qué es lo que hizo Carlito conmigo. Hermano, cuando uno es maduro, no se resiente por tonterías. Amén, hermanos. Oh, Dios mío. Hoy, los niños por naturaleza somos así, ¿no? Mire lo que dice Romanos 1:28. Ya estoy terminando. (1:28). Mire, cuando usted no toma seriamente la palabra de Dios, es una tragedia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La gente madura no hace cosas, no hace tonterías. Los inmaduros sí hacemos cosas que no convienen. Ni a mí, ni al pueblo de Dios, peor a Dios. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Se complacen ahora haciendo lo malo. Qué valiente esa muchacha por haber filmado pornografía. Ahora se llama violencia. Para mí se llama pornografía. Violencia es cuando se hacen las cosas en contra de la voluntad, a la fuerza, dañando su dignidad. Pero ser pervertidos, eso ahora es ser valiente. Hermanos, ¿en dónde está, hermanos, Dios en esas personas? ¿En dónde? Y déjeme decirle, esas personas es el denominador común de lo que ahora está pasando. Ese caso no es nada de lo que vemos aún en la iglesia. Perversidades. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, hermanos? Porque realmente hay egoísmo. Es más, y contienden con la palabra. Y damos razón a esas personas. No, hermanos. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Yo lo siento, hermanos. Yo soy político, no politiquero. Y me han criticado, pero yo voy a decir la verdad. No voy a ser ni imparcial. No me voy a hacer a los verdes, a los colorados, ni a los arcoíris, hermano. A nadie. Pero llevar un chamán para que haga una limpieza, en vez, hermanos, de entregarse a Dios para que limpie la mente, el corazón y vayan a vida eterna, hacer cosas de brujos y hechiceros, eso se llama inmadurez. No conocer de Dios. Y estamos en manos de personas que piensan eso. ¿A dónde vamos a parar? Eso se llama egoísmo, hermanos. Eso es lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Dios no cuenta. Y cristianos andamos haciendo cosas como esas. Y finalmente, ¿sabe por qué no hemos madurado? Por indiferencia a las cosas de Dios. Qué indiferente a la predicación del pastor que son algunos. Predico tantas cosas día, domingo tras domingo, y la gente es indiferente, no lo hace. No obedece la palabra de Dios que yo las transmito al pueblo de Dios. Miramos solamente por nosotros, solamente para adentro, nunca afuera. No vemos a veces la angustia
Hermanos, ¿no creen que yo sufro? ¿No creen que yo lloro, hermanos, en mis oraciones? Digo, Señor, ¿qué es lo que me falta para que la iglesia me pueda entender? ¿Qué me hace falta para transmitir de tal manera que los oídos estén atentos a sus mandamientos? ¿Qué me falta? A veces me desespero. Yo digo, creo que hace falta aquí en vez de mi persona un dictador, definitivamente. No, hermanos, no sea indiferente a la palabra de Dios, por favor. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la náusea que le producimos al Señor cuando no maduramos, cuando no crecemos. Somos tibios, hermanos, a medias tintas en las cosas de Dios. Yo quiero que Dios me diga un día: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es más, el Señor va a juzgar de acuerdo a la medida del conocimiento. Dios quiere que le conozcas. Vea lo que dice el 17. Pero tú dices, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, de nada sirve las cosas terrenales si ha descuidado las espirituales. Como dice aquí, hermanos, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En la vida espiritual, hermanos, tenemos que madurar. Debe ser nuestro interés, nuestro verdadero enfoque. Los niños ponen atención de acuerdo a la edad. En cambio, los adultos ponemos atención en lo que nos interesa. En lo que nos interesa. Ayer en una ceremonia habían invitado a una chica fotógrafo. El vestido era hasta acá, porque tenía aquí un tatuaje que tenía que ver todo el mundo. Si no, ¿para qué me tatúo aquí? ¿No? Yo me voy a hacer aquí un tatuaje de un bulldog, hermanos. Pues para que me vean. ¿Qué tal, hermano Roberto y hermano Carlitos? Hermanos, y pasaba tomando fotos por las mesas y decía: a la cámara, no era la cámara la vista, sino al tatuaje, hermanos. La gente mira lo que le interesa, pero el verdadero cristiano mira lo que le interesa a Dios. No provoque. Tenemos que ser maduros, hermanos. No podemos ser indiferentes a la palabra de Dios. La pregunta, hermanos: ¿quieres seguir siendo un niño o quieres llegar a la madurez? Vamos a ponernos de pie.